La exposición del compañero Agustín Aya de la Torre, licenciado en Sociología por la Universidad Católica del Perú, máster en Desarrollo Económico en América Latina por la Universidad Internacional de Andalucía, España, doctor en Ciencias Sociales en la Universidad de Nijmegen, Holanda. Fue 2 veces diputado en 2 periodos consecutivos, presidente del CONAPLAN, Comisión Nacional de Planificación y Desarrollo del Partido Aprista Peruano, 2004-2006, presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, 2008 hasta la fecha. Con ustedes el compañero Agustín. Compañeras y compañeros, quiero agradecer la invitación y felicitar a los compañeros de Nuevos Rumbos, a los compañeros de Confluencia y a la Asociación de Economistas Apristas que han estado impulsando este foro, porque como ha dicho acertadamente Milton, creo que es clave que el partido vuelva a las fuentes que dieron origen al pensamiento aprista y tomar el discurso programa de 1931 es referirse a una pieza maestra, a un planteamiento que es lanzado, por cierto, para la campaña electoral, pero que resume una trayectoria que tenía ya casi 3 lustros en la política peruana y en la política internacional. Si establecemos como fecha de formación del inicio de la experiencia política propiamente dicha de Víctor Raúl, 1917-1918, cuando viene a Lima, está en San Marcos, podemos ver cómo en toda esa trayectoria de alrededor de unos 14 años, Víctor Raúl pasa por una extraordinaria experiencia de vivencia política, de estar en contacto directo con los acontecimientos que están en el primer plano de la agenda, no como comentarista, no como analista, sino como actor. Y cuando es testigo, se involucra también directamente en los procesos que va a contemplar. Conocemos por nuestra historia y permanentemente le rendimos homenaje a esa trayectoria intensa que significó la reforma universitaria, la participación en la lucha por las 8 horas, el combate por el Estado laico contra la consagración que el arzobispo Lizón y el presidente Leguía querían hacer para favorecer una candidatura reeleccionista que tenía como objetivo esa dictadura que Leguía finalmente logró consagrar. Pero luego, a raíz de esos sucesos y de esos eventos, la Universidad Popular, llevar la cultura a los obreros. En algún momento las crónicas recogen, o la historia dice, que hubo hasta 5.000 obreros participando solo en Lima de esa Universidad Popular, y que por la clausura de San Marcos se convirtió en un referente que aparecía como actor en la dinámica no solamente social sino política de la época. Nos da una idea de cómo esa joven generación, con Víctor Raúl como uno de los líderes más destacados, estaba viviendo el proceso de transformación, que era un proceso que transformaba América Latina y que transformaba el mundo. Y por eso es que cuando Víctor Raúl es deportado, acaba en México, por esa vocación y ese interés de conocer el gran proceso de la Revolución Mexicana. Y ahí aprende lo que significa una revolución desde tierras indoamericanas, que siendo transformadora, había resumido en sí misma varias fuentes doctrinarias. Había enarbolado la bandera de la democracia social, de la justicia, pero no había renunciado a la institucionalidad política, tanto que su consigna que hace estallar ese proceso magnífico es la del sufragio efectivo y la no reelección. Por lo tanto, ahí aprende Víctor Raúl cómo se combinan estos factores. Y luego, cuando va a otra revolución que conmovía al mundo, también permanece durante varias semanas, incluso meses, por lo menos 3, dándose cuenta de lo que significaba esa transformación
de la primera revolución obrera comunista en el mundo. Él llega en un momento singular, que es cuando había muerto Lenin. Se iniciaba la lucha por el poder, pero todavía no estaba claro cómo se iba a deslindar lo que luego finalmente se definió a favor de Stalin, esta pelea con Trotsky, que eran dos concepciones sobre cómo organizar el novísimo Estado soviético. Pero ahí se da cuenta, ciertamente, desde ese testimonio vivo, directo, de que había diferencias con la Revolución Mexicana. En Rusia, por su proceso interno y por la concepción leninista, habían desaparecido las fuerzas políticas y ya se caminaba, o abiertamente se estaba estableciendo la dictadura de un solo partido. Y cuando va a Europa, cuando su proyecto era retornar al Perú y no lo puede hacer, descubre una Alemania interesantísima, culturalmente vívida, en 1924, removida también por transformaciones sociales que venían de algunas décadas previas, con un vigoroso partido obrero, la socialdemocracia alemana, fundada en el cuarto de siglo último del XIX, que ya había ganado el gobierno mediante el sufragio universal, que había llevado a la presidencia a Ebert y que vivía momentos de agitación y de confrontación, porque ese era el mundo de la época posterior a la Primera Guerra Mundial, que no había resuelto las contradicciones internacionales, las contradicciones económicas en el seno del capitalismo. Y de ahí pasa en un periplo donde luego de su estadía en Suiza va a terminar en Gran Bretaña. Y Gran Bretaña e Inglaterra, propiamente, a propósito de lo que recordaba Milton, tiene una experiencia académica que es, creo yo, vital, que le hemos comentado ya varias veces, pero que vale la pena seguir subrayando, porque esto nos da una idea de cómo conforme, cómo va madurando su pensamiento. ¿Qué es esta participación académica en dos de las más importantes universidades británicas y del mundo? La London School of Economics and Political Science y la Universidad de Oxford. En una estudia economía y en la otra antropología. Yo creo que cuando Ballenas habla de que estudia marxismo, no es porque existiera exactamente un curso de marxismo como tal, sino porque son lecturas que tenían que estar a la mano en esa época, porque son los pensamientos, las doctrinas que se discuten en el mundo académico, porque se recoge obviamente las vivencias de transformación social que en la época sucedía. Y en estas universidades, justamente la London School se forma por iniciativa de los socialistas fabianos. Es de alguna manera la élite intelectual del socialismo inglés, de este socialismo democrático, de este socialismo que veía en la reforma y en la conjunción con las instituciones liberales la posibilidad de realizar la justicia social, que Víctor Raúl conoce y recibe lecciones de los pensadores más avanzados de esa élite intelectual. Y luego va a Oxford, donde entra a las clases de antropología. Entonces, esos 2 años, fines del 24, 25, 26, creo que son extraordinarios porque le permiten un cierto sosiego luego de la muy intensa actividad que había tenido desde 1918 hasta 1924, que incluso en algún momento lo lleva como delegado estudiantil antes de la deportación, recordemos también, porque eso es muy significativo, a estar en Chile y en Argentina, y a conocer de primera mano lo que eran gobiernos que podríamos calificar como reformistas pero avanzados, que eran gobiernos democráticos en esa parte de nuestro continente, y donde además repercutía, porque estaba en la agenda, el extraordinario régimen de Valle en Uruguay, que había implantado una especie de republicanismo avanzado, un republicanismo social, que hasta ahora, por supuesto, ha dejado sus secuelas y explica el desarrollo que tiene el Uruguay contemporáneo. Es decir, esas experiencias con gobiernos donde
están estos sectores que podríamos llamar de una burguesía reformista, avanzada, progresista, también lo conoce Víctor Raúl. Entonces fíjense la experiencia tan notable que tiene y que hace que no sea entonces casualidad que cuando obviamente en todo hay avances y retrocesos y dudas, no es un desarrollo lineal, pero fíjense la fuerza de esta experiencia, que cuando él participa en el Congreso Antiimperialista de Bruselas, pese a su juventud, tiene una riqueza vivida hasta ese entonces que le permite discrepar abiertamente de la propuesta de los representantes de la Tercera Internacional Comunista, que Lenin había promovido, rompiendo la Internacional Socialista, la Segunda Internacional, y fijándola como un centro de la revolución mundial bajo la conducción implacable del proletariado internacional, que debía instaurar en todos los países donde fuese posible una dictadura del proletariado. Entonces, contra esa tesis se levanta Víctor Raúl, pero no porque se le ocurriera, por cierto, sino porque había producido una reflexión sobre hechos que él mismo había vivido y se había dado cuenta con absoluta claridad lo que había recogido en esa experiencia. Y por eso es que en el discurso programa, al único partido internacional al que se refiere es al Labour Party, al Partido Laborista Inglés. Y siempre decía lo mismo, claro, no es que nos vamos a copiar, no es que vamos a reproducir lo que ellos dicen, pero ahí hay una fuente de inspiración. Y el Labour Party había llegado en algún momento con Ramsay MacDonald al gobierno, que dicho sea paso, en los años 30 está otra vez Ramsay MacDonald en el gobierno, que con una suerte disímil, porque tiene una alianza con sectores más conservadores como resultado del conflicto que significaba responder a la crisis económica generada por el carácter 29. Pero esta experiencia de socialismos, de movimientos obreros, de laborismo, de socialdemócratas que llegan al gobierno mediante el poder, creo que lo marca profundamente más, por supuesto, la reflexión académica que logra en estos dos centros. Entonces, este testimonio que le permite también estudiar, y creo que es justo mencionar eso, otro elemento clave en la época, que es el ascenso de los movimientos totalitarios, no solamente comunistas, sino nacionalsocialismo y el fascismo. Mussolini había llegado al poder ya en 1922, y cuando Víctor Raúl se lanza a las elecciones de 1931 tenía ya 9 años, estaba por cumplir un 10º año, la primera década del poder de Mussolini, y era un movimiento potente. No hay que olvidar que Mussolini es una decisión por la derecha del Partido Socialista Italiano, del histórico Partido Socialista Italiano. Claro, con un lenguaje demagógico, transforma totalmente sus posiciones anteriores, ¿no? Pero implanta un régimen totalitario, demagógico, pero que tiene un respaldo muy fuerte en el pueblo italiano, y va ganando elecciones, ¿no? Y finalmente transformándose en una dictadura. Pero este fascismo es un fenómeno también ahí, y la vida política, social, es sumamente intensa, es confrontacional. Europa vive una lucha de masas permanente entre socialistas, fascistas, nacionalsocialistas, comunistas, que se iban quedando además en minoría, porque en sus procesos de intentar mediante golpes o push llegar al poder se iban aislando, iban siendo derrotados. Pero finalmente, digamos, el contexto de la época es un contexto de revuelta, es un contexto sumamente cambiado. Por eso es que resulta digno de subrayar, y no hay que cansarnos de hacerlo, y de rescatar justamente esto para difundirlo y enseñar, de cómo este joven de 36 años apenas, que vuelve al Perú para la campaña presidencial tras el derrocamiento de Leguía por Sánchez Cerro, y cuando el propio movimiento o la propia situación en el país había logrado que Sánchez Cerro dé un paso al costado y lo deja a Maneso Ocampo organizando el proceso electoral, tiene ya un pensamiento maduro, sabe
lo que debe proponer, y ese pensamiento recoge estas riquísimas experiencias no estudiadas desde un gabinete, sino vividas, actuadas en la mayoría de los casos. Y por eso cuando se repasan las pautas del discurso programa, nos encontramos con componentes de una actualidad que es realmente sorprendente. Empieza rescatando el concepto de democracia. Democracia en un mundo donde está la revolución soviética ya de partido único, ya con Stalin firmemente instalado en el poder. En los años 30 empieza además ese proceso de industrialización forzosa, el traslado masivo de los gulags a la industria, la erradicación de la propiedad aún subsistente en el agro ruso. Está Mussolini a punto de culminar 10 años en el ejercicio del poder y se produce un ascenso creciente del nacionalsocialismo. Todavía ese año logran los socialdemócratas ganar las elecciones, pero ya angustiosamente, poco tiempo después, Hitler se va a imponer, transformándose también en una dictadura, como conocemos, una terrible dictadura, la peor que ha conocido Europa en su historia. Pero es en ese contexto, en ese ambiente, donde Víctor Raúl empieza diciendo que la propuesta del APRA es una propuesta de democracia no verbal, sino de una democracia que sea real, de una democracia que sea efectiva y que represente a la nación. Y la nación para él son las clases que hasta ese momento han venido siendo marginadas desde la República, porque la República juzga, se organiza sobre la base de la clase latifundista. Son los grandes propietarios de tierras los que en nuestro subcontinente lideran esa independencia del Imperio Español. Pero en países como el nuestro, además, son estos latifundistas los que configuran un Estado que no tiene una conexión con la realidad, y de ahí nace lo que él califica como un gran mal, que es un Estado que no representa realmente a la nación y ha convertido las instituciones republicanas en instituciones más formales que reales, justamente por el peso de esta clase latifundista, de esto que él también llama una clase oligárquica. Entonces, cuando propone cómo es que esto debe resolverse, es que plantea su idea del frente de las tres clases, porque no tenemos un proletariado desarrollado, porque tenemos un vasto campesinado, pero que vive en el atraso, y sí poseemos una clase media, dice él, de pequeños propietarios, de pequeños mineros, de pequeños agricultores, que tienen un nivel de educación, que están al tanto de la situación económica y social, pero a los cuales, sin embargo, el Estado no protege porque no los representa, porque la oligarquía sigue controlando el aparato público y no expresa realmente los intereses de los componentes mayoritarios de la nación. Y de ahí nace su concepto de cómo fusionar o organizar o canalizar en un frente único a estas tres clases y el papel importantísimo de la clase media en esta alianza. Y cuando propone esto, él está reflexionando sobre otra gran idea que le ha recalcado Milton hace un momento, que es que hay que entender la política sobre la base económica. Y esto lo hace, si bien es cierto, hay una fuerte influencia marxista, pero no solo marxista, porque ¿a quién cita Víctor Raúl en ese discurso programa? Cita a Platón, cuando habla de que las partes conforman el todo y es el todo, la comunidad política, la república, ¿no? A lo que hay que tomar interés e importancia, con la politeía en griego. Cita a Aristóteles, cuando dice que el objetivo del poder político es el buen gobierno, es el bienestar de los hombres, es generar justamente la felicidad.
cita por supuesto a Marx y cita a Engels de forma acertada sobre las contradicciones del capitalismo de la época, y cita a Hobson, lo cual también es interesante porque formula una definición del imperialismo mucho más integrada y previa además a la de Lenin, ¿no? Donde el imperialismo es una fase no tan sintética como Lenin la entendió de la última fase del capitalismo, sino como una fase de desarrollo del capitalismo que lleva la técnica, que lleva la máquina y se expande por el mundo. Y de interesante porque va acompañada del dominio político, pero sobre todo ese contenido económico que lo ve más Hobson que Lenin, lo reclama Víctor Raúl como parte componente de su discurso, y cita a dos escritores, actores políticos latinoamericanos. Cita a Alberti cuando habla de que gobernar es poblar, y a Sarmiento cuando repite su célebre dicho sobre que hay que educar al soberano, si de hacer un buen gobierno se trata. Y es interesante porque a estos dos latinoamericanos los recuerda o los menciona para subrayar que el problema de un país como el nuestro, a diferencia de los argentinos o los uruguayos, no hemos tenido, dice, en nuestra república espíritus directores. Y esa frase muy propia de la época, esos espíritus directores son los que se necesitan, solo que hay que encarnarlos en un partido político. Entonces, las ideas estas ahí formuladas de democracia, de integración, de entender que América Latina es parte del mundo, que es una zona productora de materias primas sobre todo, pero que como tal está obligada a integrarse y a relacionarse con el resto del mundo, es algo básico. Y para hacerlo, hay que hacerlo desde una organización estatal que represente realmente a la nación, que sin excluir la presencia del capital extranjero ni el propio desarrollo del capital privado, sin embargo proteja, dice, a aquellos que han estado permanentemente dejados de lado, que son estas tres clases básicas, esos tres componentes de la nación peruana. Entonces, mediante esa fórmula es que él trata de superar o plantea esta superación de ese divorcio histórico entre Estado, en realidad esa inconexión, dice Víctor Raúl, que hay entre un Estado que debería, por cierto, erigirse sobre la base de la nación, pero acá no sucede eso por el predominio que tuvo desde la República la clase latifundista. Esta propuesta, este tipo de percepción la va concretando, ¿no? con esta idea del regionalismo económico, que va a dibujar el regionalismo político y que es, a su juicio, la base de la descentralización. Es decir, él no plantea primero descentralizar, sino primero regionalizar. Eso es bien interesante, porque sobre esto hay todo un debate que se actualiza cada cierto tiempo en el mundo académico y en el político, ¿no? Sobre la relación entre unos y otros, y finalmente, al no tener, por supuesto, lamentablemente, ciertas fuerzas políticas que aparecen por las circunstancias electorales algún tipo de sustento programático doctrinario, que cometen machotadas, ¿no? O tratan de salir del apuro a como dé lugar, y por eso ahora tenemos una regionalización enredada, cuando lo que debe hacerse era retomar lo que se hizo del 85 al 90, o si se quiere antes, desde el 80 hasta el 89, ¿no? Que fue prefigurar 12 regiones, se constituyeron 11, que luego Fujimori disolvió de manera arbitraria, como sabemos, pero que tenían un sustento mucho más sólido y que provenían de ese planteamiento doctrinario que Víctor Raúl había anunciado, que luego Jorge Vidal sustenta, le da mayor consistencia y que finalmente se traduce en un debate larguísimo en los años 80, cuando se trata de pasar a la legislación positiva, lo que estaba anunciado en la Constitución del 79. Pero esas ideas están ahí,
Y en el mismo discurso programa, él anuncia o señala la diferencia entre programa máximo y programa mínimo, lo cual por supuesto era una novedad, lo que podríamos llamar ahora una especie de plan estratégico general, pero sobre todo un programa mínimo que es el programa de gobierno, que es el plan de gobierno, que obviamente tiene una serie de componentes que no llega ahí a precisar, porque si no el discurso sería demasiado extenso, pero que el partido sí plantea, y que es una absoluta novedad si uno lo compara con el de las otras fuerzas políticas de la época, que dicho sea de paso, la más importante por supuesto, y que acaba siéndose otorgada la victoria electoral, es la Unión Revolucionaria, una fuerza de carácter fascista, como se ha recordado. Y aquí hay que también rescatar la historia, porque ese fascismo es un fascismo, si bien criollo, con sus propias características, que es prácticamente olvidado en la historia del Perú. Y varios de sus actores principales rehúsan su evaluación, su análisis, incluso su responsabilidad, y se han empeñado por décadas en presentar la violencia de la época como una especie de ocurrencia mental de los terroristas apristas. Esa es más o menos la idea y el pensamiento de la derecha. Y han enterrado, metido bajo la alfombra, qué cosa era la Unión Revolucionaria y qué cosa eran las bandas armadas que tenía la Unión Revolucionaria, al punto tal que los historiadores serios dicen que tenía más miembros armados que el Ejército Nacional, que el Ejército del Perú, y sus bandas entraban y saqueaban por todos lados para imponer la dictadura de Sánchez Cerro. Y esto obviamente generó una guerra civil. O sea, no fue una casualidad, y era también por supuesto la época que no permitía, porque no existía un Estado democrático, que esto se resolviese, estas pugnas institucionalmente como sucede en la democracia. Y por lo tanto la tensión y la violencia predominan y llevan a lo que conocemos, ¿no? a las respuestas revolucionarias, a los intentos insurreccionales, pero ese fascismo es un fascismo armado, es un fascismo violento, es un fascismo que está en las calles, es un fascismo que está agrediendo, que impide el funcionamiento de los sindicatos, que impide la libertad de expresión y de prensa para el APRA o para las organizaciones sindicales, incluido el propio Partido Comunista. Entonces es una situación que no hay que olvidar, y ahí está el comercio de la época, que está muy bien que con el curso del tiempo las situaciones y los procesos se modifiquen y estemos consolidando una democracia donde tenemos que contemporizar, pero está muy mal que traten de olvidarse y echarle tierra a un proceso donde además permanentemente sí se empeñan en sacar a un único responsable de una situación que supone nunca debió suceder, como si esto hubiese pasado gratuitamente. Pero todo esto para recalcar entonces lo avanzada que era la propuesta sustentada en 1931, es decir, estas ideas claves que no las proponía ninguna otra fuerza política. Si uno lee los manifiestos de la Unión Revolucionaria o las propuestas de la Unión Revolucionaria, son pobrísimas, son solamente discursos de emociones, ¿no? de planteamientos típicamente fascistas, al punto tal que cuando Sánchez Cerro gobierna, bueno, llama a quien más o menos tenía mano para lograr afianzarse en el poder, y acaba convocando a gente sumamente conservadora. Ahí estamos con José Larribagüero, por ejemplo, uno de sus ministros, hombre ilustrado, que había pasado también por diversas fases en el momento de su desarrollo ideológico, pero que acaba siendo ministro de un gobierno fascista, y él mismo se adhiere al fascismo internacional. Todo eso es algo que no se puede ni se debe olvidar. Entonces, creo que este discurso programa es, junto con el antiimperialismo y el APRA, o si se quiere, con el texto que es el APRA, publicado en la Labour Monthly, que dicho sea paso es una revista del Partido Comunista Británico, publicado en la Labour Monthly, lo que le da el sustento doctrinario básico a la propuesta del Partido Aprista, al pensamiento de Aya de la Torre. Y una idea fuerza clave que creo tenemos que rescatar es que
lo dice Víctor Raúl culminando el discurso, el aprismo no solamente es una propuesta política, una ideología o una doctrina económica. El aprismo, dice, es sobre todas las cosas una fuerza moral y cultural, porque se trata de un ejercicio de la política distinto al de la oligarquía tradicional. Entonces se trata de hacer una vivencia de la democracia y de las propuestas de transformación que reorienten definitivamente a la nación y le den un nuevo curso que sea el curso de una realización plena de sus ciudadanos. Creo que esa propuesta, la envergadura de ese planteamiento, es algo que debemos rescatar y que el partido necesita en la actualidad volver a estas fuentes para poner en la agenda pública temas que son de absoluta modernidad. Por cierto, hay aspectos que el curso de la historia va enriqueciendo, desarrollando, superando, pero el concepto de democracia, la idea de un Estado que defienda a sus ciudadanos, la propuesta del bienestar para todos, la idea de un Estado regulador, son elementos claves y elementos que no debemos descuidar, acompañados de este criterio de una regionalización como sustento de un proceso de descentralización. Por eso creo que ese es el reto que tenemos ahora y quiero reiterar esta felicitación a los compañeros para que esta sea la base, como bien lo ha señalado también el compañero Milton, de la discusión en esta convocatoria para el próximo Congreso. Es decir, que discutamos sobre propuestas programáticas, que digamos qué cosa está vigente, qué cosas hay que superar, cuáles son las propuestas. Para este siglo hemos tenido ya 2 gobiernos, con suerte disímil, nos hemos ido de un lado al otro, y creo que lo que no hay que hacer es perder ni el eje ni la brújula. Y el eje y la brújula es el pensamiento de Víctor Raúl y es la democracia con justicia social. Muchas gracias.